Continuamos en esta tarde estudiando los privilegios de la membresía de la iglesia. Y en primer lugar vimos el privilegio del ministerio de la palabra y luego la última vez vimos el privilegio de participar en los sacramentos. Y durante las próximas semanas quisiera exponer ante ustedes los beneficios del cuidado y la función de los oficiales de la iglesia. Así que estaremos considerando a los ancianos y también a los diáconos. Hoy nos estaremos enfocando en el rol de los ancianos en el cuidado espiritual y pastoral de ustedes. Y quiero que presten atención al libro de Hechos en el capítulo 20 y el versículo 28, donde Pablo les dice a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hay aquí ancianos y también miembros, y hay una palabra para ambos. El anciano debe tener cuidado de sí mismo y del rebaño, y como resultado el rebaño debe cuidar de sus ancianos. Así que la responsabilidad es que el anciano apaciente al rebaño de Dios. La palabra griega para apacentar es la misma palabra usada para pastor. Todo el trabajo del pastor, tal como lo haría conforme al Salmo 23, es guiar al rebaño, alimentar al rebaño, proteger al rebaño. Pablo les está diciendo a los ancianos en Éfeso: hagan todo el trabajo del pastor al rebaño. Pero en el versículo 28 los llama a ellos supervisores. Se refiere a esa tarea: mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. La palabra supervisor aquí es la palabra episcopos, que es obispo. Anteriormente hemos señalado que en el Nuevo Testamento un anciano es lo mismo que un pastor, es lo mismo que supervisor. Aquí hay otro pasaje que demuestra esto. Si leen el versículo 17, dice claramente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Así que está hablando a los ancianos de la iglesia, pero ¿cómo es que los llama en el versículo 28? Él llamó a los ancianos obispos. Note esto. Bueno, ellos supervisan el rebaño como pastores. Si vas a la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verás cómo esto se relaciona con el Señor Jesucristo. Porque las palabras que se utilizan ahí ciertamente es la palabra supervisor y obispo que es usada para el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, estamos viendo el versículo 25 y luego veremos lo que se nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Puedes ver cómo Jesús lleva a cabo estas dos tareas? Jesús es el obispo o supervisor. Jesús es el pastor del rebaño. Luego en el capítulo 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar o pastorear la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella. Aquí vemos la función de un obispo. Cristo es el pastor, Cristo es el obispo en el capítulo 2. Y ahora Cristo les dice a sus pastores y a sus supervisores que ellos deben llevar a cabo esta obra en su nombre en la iglesia. Bueno, si unes todo, ¿qué es lo que tenemos? Que un anciano es un pastor. Todos los ancianos son pastores en este sentido, para que la obra pastoral no recaiga sobre un solo hombre, sino sobre todo el consistorio de ancianos con su variedad de dones.
Y por lo tanto, un número de ancianos fueron ordenados en cada iglesia del Nuevo Testamento. Cristo es el pastor principal. Él tiene el cuidado del rebaño en su mano. Sin embargo, en su sabiduría y gracia, Él administra su cuidado a través de sus pastores. Ellos deben alimentar y cuidar su rebaño, como aquellos que darán cuentas a Él. Pueden ver cómo todas estas palabras se relacionan con Él. Y sin embargo, se aplica a aquellos a quienes Él pone sobre la iglesia. Es su responsabilidad alimentar a la iglesia. Pero, para nuestro propósito hoy, este cuidado pastoral es tu privilegio como miembro de la iglesia de Cristo. Y quiero comenzar usando 5 imágenes. 5 imágenes donde todas estas se relacionan con el concepto de pastorear. La primera es: la oveja perdida es buscada. La oveja perdida es buscada. El Señor Jesucristo habla de sí mismo como el buen pastor y en el mismo capítulo Juan, en el capítulo 10, Él habla a sus oyentes y les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer. Ahora, Él está hablando acerca de que los gentiles siendo traídos a la iglesia, pero el principio permanece de que hay otros fuera de la iglesia, otras ovejas que no son de este redil, aún no del rebaño, y que traerá el Señor Jesús al rebaño. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la función de sus pastores. Sus pastores son entonces comisionados para ir a buscar estas ovejas y traerlos al redil. Si vas a Lucas en el capítulo 14, tienes otra ilustración de esto en la enseñanza de Jesús. Lucas capítulo 14 en el versículo 16. ¿Cómo envía Jesús a sus pastores a recoger el rebaño? Bueno, y esto lo relata en una parábola, ¿cierto? Lucas 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Luego otras excusas se enumeran y lo que el Señor hace entonces es que los envía de nuevo en el versículo 21 y dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Quién ha de hacer esto? En la parábola son los siervos del rey. En nuestra imagen son los pastores del pastor que iban a ir y llamar a aquellos que aún no son del rebaño. ¿Cómo lo harán? De 3 maneras. Primero que nada, sin hacer distinción. Ellos no sabrán quiénes son estas ovejas, porque si sales al mundo, las ovejas se parecen a las cabras. Y por eso dice Jesús: predicar el evangelio a toda criatura. Predícalo sin distinciones. No introduzcas tus prejuicios en ello. No trates de adivinar quién es más probable que crea y que no crea. Recuerdo yo cuando estaba en la calle haciendo evangelismo allá en Escocia, había personas pasando y seleccionaba en mi mente a las personas que yo pensaba que podrían tomar un tratado. Creo que uno tomará, lo tomará o esta otra persona. Y me di cuenta de pronto y dije: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué sabes tú?
Un ejemplo de Spurgeon, esto de manera conocida, cuando un hombre vino a él y le dijo que el Evangelio de Jesucristo es solo para los elegidos. Y Spurgeon le dijo, bueno, está bien, entonces te daré un pincel y te pintura y ve y pinta y pone una marca en la espalda de aquellos que son elegidos y entonces les predica eso a ellos. ¿Entiendes el punto? Nosotros no sabemos. Predicamos la palabra sin hacer diferencia. La predicamos con prontitud y urgentemente. Sabemos que no a todos los que predicamos serán los elegidos de Dios o las ovejas, pero escuchen. Aunque sabemos eso, les predicamos a todos deseando que sean ovejas. Jesús dice, salgan sin discriminar, fuérzalos a entrar. Es de vida o de muerte. Martin Butzer, en su libro El verdadero cuidado de las almas, dice esto: el verdadero pastor y fiel ministro de Cristo no debe omitir a nadie en ningún lugar con palabras de salvación, sino esforzarse diligentemente buscando a todos aquellos a quienes tiene acceso para que pueda guiarlos a Cristo. Sin hacer diferencia, con urgencia y persistencia. No solo una o dos veces, no solo en una parte de su vida y ministerio, pero todo el ministerio cristiano tiene que tener este aspecto. Timoteo, haz obra de evangelista. Gana almas. Me prediqué a mí mismo hace 16 años, donde me hicieron una pregunta. La misma pregunta que cada licenciatura y cada ministro ordenado en nuestra iglesia tiene que responder. ¿No son el celo por la honra de Dios, amor a Jesucristo y el deseo de salvar almas tus grandes motivos y principales incentivos para entrar en la función del santo ministerio? No es que te guste la teología y que te encante leer a los puritanos y te atraiga mucho Calvino y todos estos personajes. No porque te guste trabajar con la gente. No porque te preocupe la justicia social. Sino que todas esas cosas, en un sentido bíblico, pueden ser, y de hecho debería ser cierto de ti. Pero estás motivado por el honor de Dios y amor por Cristo y el deseo de ver a los pecadores salvos. Respóndete a esta pregunta con un no y olvida el ministerio. ¿No ven por aquí Jesús está enviando a sus siervos, a sus pastores, para juntar a su propio rebaño? El consistorio como un todo debe ver que se haga a través del testimonio de toda la iglesia, pero el ministro tiene un llamado particular. Él es enviado en el nombre de Cristo para predicar, para llamar y rogar a pecadores perdidos a creer en Jesús. Y ustedes tienen el privilegio de ser constreñidos por el mismo Cristo, por el ministerio de tales pastores. ¡Qué privilegio! Pasamos esta mañana a 2 de Corintios capítulo 5 para mostrarles que el ministerio de la reconciliación ha sido dada a la iglesia, en cuyas manos los embajadores oficiales somos embajadores de Cristo. Escuchen, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¡Qué vocación!
como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. A través del ministerio pastoral se buscan ovejas perdidas. Dios bendiga por ese tiempo en tu vida, cuando envió a tal persona con el Evangelio y lo oíste para salvación de tu alma. Esa es la obra del príncipe de los pastores. En segundo lugar, las ovejas perdidas se recuperan. Las ovejas perdidas se recuperan. Llegamos en esta mañana en nuestros cantos consecutivos de los salmos hasta el final del Salmo 119. Todo el salmo es acerca de la palabra y obedecer a Dios y andar en sus caminos. Y sin embargo, el salmista termina todo diciendo: yo anduve errante, como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Tal vez David escribió este salmo. No se nos dice en el título, pero sabemos esto. David se descarrió como una oveja perdida. Él cometió adulterio, cometió asesinato y por un periodo de tiempo vivió con la dureza de su corazón. ¿Y qué sucedió? Dios envió un pastor a David y le contó una historia sobre una oveja. ¿Para hacer qué? Para recuperar su oveja descarriada. Como puedes ver, esa es la función del ministerio pastoral. Dios concede ancianos y pastores para que cuando se desvíen ellos, vayan detrás de ti para poderte llevar de regreso a donde necesitas estar. En el Nuevo Testamento hay dos cosas claves que hacen los ancianos con respecto a esto. La primera es recobrar a la gente de las falsas doctrinas. Hechos capítulos 20 es un ejemplo de ello. Porque después del verso 28, apacentar la iglesia del Señor, Pablo dice: porque sé que después de mi partido entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, es decir, de los ancianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vendrá gente con falsa doctrina. Ancianos, alimenten. Hagan todo el trabajo del pastor a su rebaño. Apacienten este rebaño de tal manera que cuando vean venir a los lobos, sean capaces de defender a su gente. Ya sea que venga del exterior o si se levante desde adentro, arrastrando a las ovejas a un camino de destrucción. Una vez ilustré esto para ustedes con la historia de Beatriz Potter. No voy a hablar de esto esta tarde, pero niños, si conocen la historia de Jemima, el pato del lago, si lo tienes, ve a casa y léelo. Hay un perro en esa historia que salva al pato. Es como el trabajo del pastor. Siendo ovejas ingenuas, extraviadas. Y el anciano está ahí para protegerlos de la falsa doctrina. Pero la segunda cosa es el amor al mundo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, Demas, que una vez fue colaborador del apóstol Pablo, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Sabes que tal vez estás sentado aquí hoy y esto puede ser cierto para ti. Una vez estuviste aquí y ahora estás allí. ¿Por qué? Porque amas al mundo. Amas al mundo. Y has estado a la deriva y comienza lentamente y piensas: oh, nunca llegaré hasta allá. Pero estás allí y tal vez estés más allá. Demas me ha desamparado, habiendo amado
este presente mundo malo. La Biblia nos dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios. El amor al mundo provoca que el amor de muchos se enfríe. La frialdad del corazón está ligada al amor del mundo. La apatía por la adoración está ligada al amor del mundo. Te han seducido y estás caminando en un camino hacia la destrucción. Gracias a Dios que pone a hombres sobre el cuidado de tu alma y que son capaces de identificar estas cosas y decirte, detente. Ahora algunos que se descarrían al final demostrarán que nunca fueron ovejas. Se van directamente de nosotros porque no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero escucha, otros son verdaderas ovejas. Y al igual que cuando salimos al mundo no sabemos quiénes son las ovejas y quiénes las cabras, así es en la iglesia visible. Cuando dos individuos se extravían, no sabemos dónde van a terminar. Uno podría probar que nunca ha sido de Cristo en absoluto, pero otro es una verdadera oveja que está descarriada. Bueno, el pastor debe de ir por todos con el mismo deseo y la misma intensidad. Jesús enseñó una parábola en Lucas capítulo 15. Había 100 ovejas y una de las ovejas perdida, mientras que 99 permanecieron en el redil. Y el buen pastor Jesucristo en la parábola va tras la única oveja. Él tiene que encontrar esa oveja, agarrar esa oveja, recoger la oveja, poner la oveja sobre el hombro y llevar esa oveja de vuelta al redil, porque la oveja nunca iba a volver por sí sola. Solo iba a seguir caminando una y otra vez hacia la perdición y hacia el más peligro. Así va Jesús tras sus ovejas. Piensa en David en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? El león vino y tomó una de sus ovejas. ¿Y qué fue lo que hizo? Él fue y luchó contra el león. Por una sola oveja. A los presentes en la iglesia, si tienen un ministerio pastoral en funcionamiento, ese ministerio hará lo que pueda para devolverte la llamada. Vendrán a confrontarte con tu pecado y es muy probable que no quieras escucharlo. No querrás escuchar. Vendrán a visitarte o intentarán venir a visitarte y no querrás que vengan a visitarte. Pero ellos están encargados por el rey y por lo que deben persistir. Y si son fieles, te sentarán y abrirán la palabra, serán honestos con tu alma. Ellos te mostrarán tu pecado, te instruirán en la verdad, te señalarán tu error y te advertirán del terrible peligro en que te encuentras. Y puede que no te guste. Vi un video anoche en preparación para este sermón de cómo un pastor usa su cayado. Te dije antes que a menudo lo correrán por la parte posterior de la pierna y voltearán la oveja sobre su olmo y luego le impondrán las manos y la levantarán. La parte superior del cayado es un poco más grande. Pueden apuntar hacia abajo y atrapar la oveja alrededor del cuello y tirar de ella para que no se pueda mover. El cuidado pastoral de la iglesia debe de ser eso para tu alma. Oh, tanta gente
Cristianos incautos, tontos, que desprecian lo que es para su propio bien. Mis amigos, ustedes lo necesitan y yo lo necesito. Cristo lo ha comprado como un privilegio. Por lo tanto, por favor, esperen esto y no lo desprecien cuando llegue, pero abrácelo. Y más que eso, cuando me veas venir o uno de los ancianos viniendo para hacer esto mismo, cierra los ojos y reconoce que en realidad es Cristo viniendo a ti en su gracia y bondad por medio de la obra de sus pastores. Velo a Él, escucha su voz. Cuando estos hombres vienen a servirle fielmente y para servir a sus almas. Aún más cuando vayan tras ovejas descarriadas, se hará o se debe hacer con la misma urgencia y pasión como cuando se buscan ovejas perdidas. Otra forma de decirlo es la conversión. La conversión no es el fin de nuestra pasión por las almas. A veces hablamos de pasión por las almas y es ver las almas salvadas. Ahí no termina. Es ver almas discipuladas, almas edificadas, santificadas y recuperadas cuando se extravían. Si un hombre y una mujer se separan en su matrimonio, eso es algo serio y queremos hacer todo lo posible para intentar ayudar a reconciliar a marido y su mujer en el matrimonio. Pero lo que debes de entender, y no estoy seguro que lo entendamos, pero cuando un miembro se desvía de la iglesia, es aún más serio. Tal vez digas, por favor, pastor, ¿más serio que una ruptura matrimonial? Sí, porque has violado un pacto aún mayor. Esa es la pasión con la que los pastores deben ir tras las ovejas descarriadas. En tercer lugar, las ovejas heridas se curan. Las ovejas heridas se curan. A veces en el camino de los cristianos caerán gravemente en algún pecado grave, embriaguez, inmoralidad. Y en ese punto son como una oveja con una parte o un miembro espiritual quebrado. Los pastores y ancianos de la iglesia entonces vienen a convertirse en médicos y doctores del alma. Deben aplicar la cura adecuada. No se contentan con saber sobre el pecado y no hacer nada, lo que sería como ver al cristiano cojear y sus piernas paralizadas y fijas en una posición deformada, que a su vez ejercería presión sobre el resto de su andar espiritual. Es una de las razones por las que creemos en capacitar rigurosamente a nuestros ministros. Es una de las razones por las que pasamos por un largo proceso de probación y examinación a los hombres para los ancianos. Piénsalo de esta manera. Deben de ser los médicos de tu alma. ¿Bajarías al centro médico, por ejemplo? ¿Irías al hospital y te pondrías bajo el cuidado de un doctor que tuvo solamente 2 semanas de entrenamiento? Responderías, por supuesto que no. Bueno, así es espiritualmente. Las ovejas heridas deben de ser sanadas. La Biblia nos da muchos consejos sobre esto. Un pasaje notable se encuentra en Gálatas capítulo 6. Gálatas
capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué modelo de humildad, cuidado fiel y restauración de quien ha errado? Sabiendo quién eres, que eres solo carne como ellos y que podrías caer tan fácilmente en la misma cosa. Bueno, entonces, ¿cómo sanarán esos pastores a las ovejas heridas? En primer lugar, no deben patear a la herida. No deben patear a la herida. Supongamos que tienes una pierna rota y te retuerce de dolor en la parte frente a la iglesia. Y vengo y te digo, hey, ¿qué sucede contigo? Tu pierna está rota. ¿Te duele cuando yo hago esto y la pateo? Y dices, esto es una locura. No vas a patear a la herida. Ese no es el Espíritu de Cristo, patear a la herida. Se nos dice en las Escrituras que el Espíritu de Cristo es vendar a las heridas. Ahora veremos en un momento, eso no quiere decir que no habrá dolor. Pero no venimos juzgando y pateando a la herida y decirle, oh, despreciable cristiano, ¿cómo pudiste hacer eso? Como si fueras algo mejor que ellos. No pateas. No pateas la herida. En segundo lugar, vienen a dar esperanza. Son honestos con tu alma, no deben de mentir. Deberán diagnosticar el problema bíblicamente y decirte en sus términos más oscuros. Cuando vas al médico, por ejemplo, no quieres que el médico te mienta, ¿cierto? No quieres entrar ahí con cáncer y él te dice, oh, bueno, ya sabes, creo que todo está bien. Porque él no se atreve a decirte las malas noticias. Ahora sabes que las malas noticias son malas, pero quieres saberlo para poder continuar y tratar de lidiar con el problema. Y a veces vas al médico y él dice, bueno, las malas noticias son muy malas. Es tan mala que no podemos hacer nada por ti. Tienes 6 meses, 8 meses, tal vez como cuando mucho 1 año de vida. Eso no es una buena posición para estar como médico. Pero en su posición en la que un pastor nunca está. Nunca un pastor está en esa posición. Porque un pastor puede llegar a tu alma y decir, esto es demasiado serio, esto es muy serio. Puede ser honesto contigo en un sentido absoluto y puede decir esto siempre. Hay esperanza de una recuperación completa. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ellos dan esperanza. Esto es malo, pero déjame hablarte del poder del Evangelio. Déjame hablarte del pecado que abunda y la gracia que es mucho más abundante. Déjame hablarte de la salvación para el primero de los pecadores. Luego trabajan en la herida. Va a aplicar dolor. No vienen de manera arrogante y pateando la herida, pero te dicen que no hay anestesia espiritual. No hay anestesia espiritual. Nada para adormecer tu alma. Tenemos que abrir la palabra. Aquí está el problema. Tenemos que enderezar la extremidad. Necesitamos entablillar la rotura. Y con la bendición de Cristo, la extremidad se fusionará y será restaurado. Y poco a poco el cristiano comenzará a caminar de nuevo.
En este tiempo hay un debate en el Reino Unido sobre el acceso a la atención médica. Y debo decirlo con cuidado, como una persona británica. Pero el argumento va hacia el acceso a la salud, que es un derecho humano básico. Es un derecho fundamental de los ciudadanos, independientemente de lo que pienses sobre el acceso a la atención médica y el costo que tiene. Tienes que estar agradecido de que pueda obtener una buena atención médica. Ahora estaba pensando ayer que podemos ir a la farmacia y comprar medicamentos que en otras partes del mundo no tienen acceso, por lo que significa que por pequeñas infecciones las personas tienden a perder sus extremidades. ¿Qué tan agradecido estás de que tienes acceso a una buena atención médica? Bueno, esa es una misericordia común y una provisión de Dios. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánto más agradecido deberías estar por la atención de la salud espiritual proporcionada de forma gratuita en la iglesia de Jesucristo? Ovejas heridas son sanadas. Más aún, ovejas débiles son fortalecidas. Las ovejas débiles se fortalecen en el rebaño de Dios. Siempre hay quienes son más maduros que otros. Algunos son más fuertes y otros son más débiles. Llegaremos a los fuertes en un momento, pero ahora quiero centrarme en aquellos que son débiles. Y es difícil definirlos categóricamente porque a veces los fuertes se vuelven débiles y otras veces los débiles se vuelven fuertes y hay crecimiento y reincidencia en la vida cristiana. Pero en términos del cristiano débil, al menos podemos pensar en aquellos que son jóvenes cristianos, aquellos que son conversos recientes. Y ellos cargan todos los impedimentos, si gustan, de ser jóvenes creyentes en la iglesia de Cristo. Si tú vas a lugares alrededor de aquí en busca de una caminata, te conectas a internet e intentas hacer un mapa por donde vas, encontrarás que esas caminatas están calificadas: medio, sencillo y difícil. Bueno, supongamos que son una familia y que no están acostumbrados a caminar y tienen 6 hijos de 3 años a 15 años y dices, ¿sabes? Creo que vamos a hacer una caminata, la caminata más difícil. ¿Qué crees que va a pasar? Vas a escalar esa montaña y tu hijo de 3 años, tu hijo de 5, tu hijo de 7 no van a poder hacerle frente a ese terreno. Así es en la iglesia. Tenemos que extendernos en términos de madurez y debilidad. Y está muy claro en las Escrituras que Cristo ama tanto al rebaño que todo el rebaño no puede marchar y dejar a los jóvenes. Los cansará y los frustrará. La tarea de los pastores y de los ancianos de la iglesia es de alguna manera mantener la paz de la congregación en tal nivel en que todos puedan avanzar juntos. Jóvenes cristianos. En segundo lugar, son los cristianos que desfallecen. A lo largo de los años, ser pastor, hay algunos cristianos que necesitan cuidado constante. Puede ser una cuestión de personalidad, pero necesitan cuidado constante. Dudan, carecen de seguridad, tienen miedo. Hay ovejas que necesitan más atención que otros. Y a veces los pastores pueden frustrarse con esto. Vamos por el mismo terreno una, otra y otra vez y aquí estamos de vuelta aquí.
Pero sabes que Cristo no se frustra con esto. Muchos pasajes en la Biblia que muestran el corazón del Salvador a los de corazón débil. Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Ahí están las ovejas maduras, están caminando. Ahí está el cordero que no puede caminar, ya no tiene fuerzas. ¿Qué es lo que hace? Lo recoge. Y ahí está la madre con su cría. Y no puede ir tan deprisa como los que no tienen crías. Así que el buen pastor determina la velocidad para conducir suavemente a las que están con jóvenes. Así como lo hace Jesús, a través de sus pastores, a través de la gente en Éfeso, les está diciendo que hagan todo el trabajo del pastor a este rebaño. Pero hazlo con el espíritu del buen pastor. Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Aquí tienes otro ejemplo de este tierno cuidado por los que dudan, por los temerosos. Y de nuevo, esto es mesiánico. Este es Cristo viniendo y abriendo los ojos de los ciegos y así sucesivamente. Pero comenzamos en el versículo 1. Se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dado, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Pero escuchen, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. ¿Lo puedes ver? La labor del pastor no es solo venir y decir, hey, ordena tu vida. ¿Cómo es que todavía estás luchando con las mismas cosas? No me digas que has perdido tu seguridad de nuevo. No, Él intentará ayudar a la persona a salir de eso y hacia una mayor estabilidad y más madurez. Pero ¿por qué hace eso? Escuchen, Jesús le encomienda que siga diciéndole a esa gente que se esfuerzan y que no teman. He aquí tu Dios. Y no debemos negar a estas ovejas lo que el mismo Cristo prometió aquí. Las ovejas débiles no son abandonadas por el rebaño. Las ovejas débiles se fortalecen. Fortalezcan esas manos que cuelgan. Levántalos, ve. Y sé un apoyo para esos cristianos que doblan sus rodillas. Porque Cristo ha comprado ese cuidado por sus almas. En quinto lugar, las ovejas fuertes son alimentadas. Las ovejas fuertes son alimentadas. Las fuertes son aquellas que son diligentes, celosos y entusiastas en los deberes de la religión cristiana toda su vida. Son cristianos desde una perspectiva pastoral de bajo sustento, por decirlo de alguna manera, pero no son cristianos que no requieran alimento alguno. Ellos están madurando y no necesitan el mismo grado de cuidado pastoral como a otros. Pero ningún cristiano está por encima del cuidado designado por Dios a la iglesia. Digo eso porque desde el punto de vista de los ancianos,
habrá una tendencia a descuidar al cristiano más fuerte. Ellos están bien, se están alimentando a ellos mismos, todo está en orden y eso creemos. Pero luego, desde la perspectiva de los miembros, pueden tener la perspectiva de, bueno, me está yendo bien, realmente no necesito ayuda, todo está en orden. Y ni el anciano ni el miembro se dan cuenta hasta que el anciano sale y recoge las ovejas y las debe poner en su hombro, llevándolas de vuelta al redil. Todos necesitamos el ministerio combinado de los ancianos de la iglesia. Lo necesitamos en primer lugar porque las ovejas fuertes todavía necesitan ser alimentadas y ser guiadas. Mientras más ovejas fuertes sean alimentadas y guiadas, más fuerte será la congregación. Piensen en Efesios, capítulo 4, comienzan a ministrarse unos a otros desde una posición cada vez más fuerte. Así que fortalecer a las fuertes es un medio de fortalecer a otros. En segundo lugar, las ovejas fuertes todavía necesitan ser vigiladas y protegidas. ¿Recuerdan esas dos cosas que nos pueden alejar en el Nuevo Testamento? Y de hecho hay más, pero falsa doctrina. Bueno, aquí hay una pregunta para ustedes. Los herejes generalmente son percibidos como ovejas débiles o ovejas fuertes. Pues, ¿quién va a seguir a una oveja débil? Los herejes generalmente se perciben como fuertes, informados, carismáticos. Por lo tanto, tienen una influencia sobre otros creyentes. Bueno, los ancianos deben estar sintonizados con eso. Con el hecho de que alguien sea percibido como fuerte no significa que no esté en peligro de ser llevado o ser un defensor de alguna falsa doctrina. Pero por otro lado, las ovejas fuertes siguen siendo presa del mundo y del poder de sus propias concupiscencias. El dulce salmista de Israel, el hombre por quien habla el Espíritu de Dios, estaba caminando sobre su techo en una noche y vio a una mujer hermosa. Y meses después, Natán el profeta salía a sostener al rey, a levantar al salmista de Israel y llevarlo de vuelta al redil sobre sus hombros. Ovejas fuertes todavía necesitan estar preparadas para el ministerio en el futuro. Pues ¿quién va a liderar en la iglesia de Cristo? Hombres cristianos fuertes y maduros. Es imperativo. Es así que los ancianos existentes estarían tratando de llevar a los fuertes a mayores niveles de madurez para que la iglesia con el tiempo esté equipada con todos los oficiales del Evangelio. Se necesitan mujeres fuertes para criar a los niños en sus hogares. Necesitan ser maduras en doctrina y en entendimiento. Necesitan ser fuertes en el Señor y el poder de su fuerza para que los niños y por lo tanto el futuro de toda la iglesia se beneficie de esa fuerza. Y aquellos que están en el liderazgo de ancianos y en el ministerio cristiano. Y esta es una de las grandes carencias en lo que yo pienso en la iglesia moderna. Y es que te subes al púlpito y te vas. Bueno, se supone que eres un cristiano fuerte y maduro. Pero esperen un momento. Los ministros necesitan la ayuda de otros ministros y ancianos y el presbiterio, el pastoreo constante de su alma
vigilando sobre su doctrina, responsabilidad sobre su vida. ¿Ves cómo ninguno de nosotros ha superado esto? Bueno, entonces algunas palabras ya de aplicación para terminar. El objetivo aquí es llevarlos a una apreciación de sus privilegios como miembro de la iglesia. Algunas de estas cosas se darán periféricamente a los que visiten la iglesia, pero Cristo te los ha dado a ti como el rebaño de Dios y ovejas de Cristo en esta congregación. De ninguna manera somos perfectos, muy lejos de eso, pero creo que puedo decir que lo tomamos en serio y nos esforzamos para mejorar y ser cada vez más y más consistentes en esta tarea. Así que lo que les digo hoy para cerrar es un estudio para llegar a una apreciación del cuidado pastoral de tu iglesia. Tus ancianos deben ser amigables contigo, conocidos por ti y tú por ellos. Sin embargo, siguen siendo tus ancianos. Siguen siendo tus ancianos. Cuando vienen a visitarlos y les preguntan, no es solo una visita social. No se trata solo de compañerismo, aunque oramos para disfrutar de un dulce compañerismo en estos momentos, pero se trata de cuidado, de consejo, indagación y corrección y fortalecimiento. El papel del anciano es darlo, pero el papel de los miembros es realmente esperar y aceptarlo. Y digo esto, no solo en teoría. Hay muchos cristianos que tienen la teoría de que el cuidado pastoral es algo bueno hasta que tratamos de hacerlo. Tienes que abrazar la práctica de esto. Eso significa que no lo recibes en tus términos. No lo recibes simplemente para tu conveniencia, pero tienes que recibirlo en los términos de Cristo. Yo lo necesito y lo aceptaré porque viene de Él. Eso es cierto de mí como su pastor que los visita, será cierto también de sus ancianos mientras buscamos implementar durante los próximos meses y años. Pero en nuestra propia práctica de la iglesia libre con respecto al deber de los ancianos, se nos dice esto: es su deber ayudar hasta donde pueden en visitar a los enfermos, despertando a los descuidados e instruyendo a los jóvenes y alentando a los indagadores, edificando y consolando a los creyentes y generalmente buscando los frutos del ministerio. Debes esperar de esto de tus ancianos. Deséalo. Lo segundo que diría es, ora por tus ancianos. Acaban de elegir a otro y ya son 3 en nuestra congregación y gracias a Dios por ello. Porque esta es una de las formas en que Dios establece la iglesia para el bien de sus almas. Hoy es significativo porque nos sentamos aquí en este nuevo edificio de adoración. Hemos orado para que el Señor nos provea desde hace tiempo y es muy significativo, pero por favor entienda que lo que pasó la semana pasada es mucho más significativo que es esto. Esto son solo ladrillos, cemento y comodidad. Pero la semana pasada Dios apartó a un pastor para sus almas. Eso ayuda a ilustrar la bendición que es esto. Oren por él. Oren por sus otros ancianos para que puedan estar equipados para la tarea y que Dios levante a otros a tiempo para continuar y fortalecer esta congregación a través del cuidado pastoral del rebaño. Tomen estos puntos y llévenselos a Dios en oración. Danos hombres que busquen a los perdidos y recuperen el perdido, sanen el herido y fortalezcan al débil.
y que alimenten al fuerte. Y en tercer lugar, agradezcan a Dios por cada aspecto de este cuidado que describe todo a Cristo. Él apacentará su rebaño como pastor. Él recogerá en sus brazos al cordero y los cargará en su seno. Y los guiará con gentileza a los que están jóvenes. Pongámonos de pie para orar. Our Father in heaven, we thank you for the Good Shepherd. And we thank you for under shepherds who is sufficient for these things. Lord, sheep sometimes love to stray, and they don't love the recovery process. But we thank you that you go after us. We thank you, Lord, that Jesus is like the shepherd who goes after the one, leaving the 99 in order that it might be recovered. O Lord our God, we pray that where there is error in doctrine creeping into anyone's mind and heart that is destructive, that you would expose and stop it. We pray that where there is love of the world, that you would deal with it today, that it might not end up in shipwreck. Give perception to the elders of this church. Give them compassionate hearts, that we would not kick the wound, but administer the care of Christ, so that there may be healing. Oh, gracious God, we thank you for all the care that we've received over the years in various ways, and ask that it might long continue. Lord, we praise and bless you and honor you, and cast ourselves into the care of the chief shepherd and bishop of our souls. And all we praise in Jesus' name. Amen.